Ahora sí, doctor, todo tuyo, todo tuyo. Perdón la interrupción. Bien, muchas gracias. Agradezco la invitación y vamos directamente al grano porque tenemos pocos minutos y tenemos que tratar de aprovecharlos del mejor modo posible. Lo primero que yo quiero señalar es que tanto la pandemia del coronavirus en sí como las medidas dictadas por el gobierno para intentar paliarla tienen una característica en común. Se trata de hechos que reúnen estas condiciones que menciono acá. Son imprevisibles, son hechos imprevisibles. Nadie podía imaginar apenas hace un par de meses que estas circunstancias iban a ocurrir. Era algo totalmente imprevisto, totalmente imposible de imaginar. Son hechos inevitables, nadie puede hacer nada para sustraerse de la crisis epidemiológica que generó el coronavirus, ni tampoco para salirse de las reglas establecidas por el gobierno, que tienen carácter imperativo y se aplican igualitariamente para todos. Son hechos además extraordinarios, no ocurren con regularidad, y ajenos a las partes de cualquier contrato. Quienes contrataron no lo hicieron indudablemente en la previsión de estas circunstancias, ni tienen ninguna posibilidad de manejarlas, ni tampoco se trata de hechos que caigan dentro del riesgo asumido contractualmente. No es un típico caso de riesgo de empresa el que tenemos acá. Con lo cual, siendo así, estos dos hechos reúnen las típicas condiciones del caso fortuito. Entonces, comencemos por esto. Comencemos señalando que tanto la pandemia en sí misma como las medidas gubernamentales que se dictaron en consecuencia reúnen las condiciones del caso fortuito y por ende, desde esta perspectiva nos vamos a parar frente a las normas que regulan la temática contractual. Primera conclusión, entonces, estamos hablando de un caso fortuito. Este caso fortuito va a impactar de manera disímil en los distintos tipos de obligaciones. En las obligaciones de hacer, cuando se trata de una conducta debida, en muchos casos lo que va a generar es una imposibilidad de cumplimiento. Muchas personas no van a poder cumplir con sus obligaciones porque van a estar sujetas a reglas imperativas que no le permiten hacerlo. No están en condiciones de poder prestar normalmente el servicio. En otros casos se va a poder cumplir, pero variando la forma de cumplimiento, es decir, no se va a poder cumplir de acuerdo a la modalidad inicialmente convenida, pero eventualmente sí de otra forma. Es el típico caso de los servicios que se pueden prestar mediante comunicaciones a distancia, fundamentalmente mediante el uso de la tecnología y este tipo de plataformas como la que estamos usando ahora. Pensemos, por ejemplo, en el caso de establecimientos educativos en todos los niveles, que no están en condiciones de dictar clases presenciales, pero sí de acudir a estas técnicas alternativas para poder cumplir. Esto no dista de lo que dice el derecho de fondo. El deudor de la obligación, y en particular el deudor en el contrato de servicios, tiene libertad para determinar la forma de cumplir la obligación, excepto que el contrato hubiera pactado lo contrario. Con lo cual, como regla, podría darse que existan obligaciones de hacer que se terminen cumpliendo mediante mecanismos alternativos o formas alternativas. También hay situaciones de cumplimientos imperativos en los cuales decía yo que en las obligaciones de hacer, en algunos casos va a haber imposibilidad de cumplimiento. No va a ser posible cumplir directamente por las medidas que se están dictando. En otros casos se va a poder cumplir, pero va a haber que variar la forma en que se cumple. Por ejemplo, obligaciones que se debían cumplir de manera presencial, se van a terminar cumpliendo estos servicios mediante métodos o técnicas a distancia, como la que estamos utilizando ahora. Y por último, hay ciertas obligaciones de hacer en las cuales no va a haber posibilidad de decidir o de ejercer la libertad de contratación. Eventualmente puede llegar a ocurrir, cuando se trata de un servicio esencial, que tenga que ser cumplido forzosamente, más allá de la voluntad de quien
deba cumplirlo. Entonces, acá hay una serie de cuestiones de cumplimiento imperativo que va a haber que también tener en cuenta. Al margen de otras cuestiones de cómo impacta esto en algunos contratos en particular, que por el momento no lo vamos a tocar. En las obligaciones puede haber también una imposibilidad de cumplimiento. Yo puedo no llegar a estar en condiciones de entregar una cosa, por ejemplo, de restituir un inmueble en una locación o de entregar la cosa vendida, puede estar momentáneamente imposibilitado de cumplir con motivo del aislamiento forzoso. Decía yo que en las obligaciones de dar también pueden haber supuestos de imposibilidad de cumplimiento, también pueden haber situaciones de cumplimiento imperativo en las cuales forzosamente la parte que cumplió tiene que respetar una reglamentación imperativa impuesta por el Estado, por ejemplo, de los máximos para la operatoria. Y también, y acá aparecen los mayores problemas que nosotros tenemos en esta temática, la restricción de acceso en materia de obligaciones diarias. Repito un poquito esto, creo que ahí en el chat lo está preguntando. La imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones de dar tiene lugar porque el aislamiento forzoso, por ejemplo, probablemente no me permite cumplir. No puedo ver un inmueble que quiere, porque no puedo violar la cuarentena, no puedo negar la cosa. Pero esto de la restricción al acceso me parece fundamental, porque es lo que va a ocurrir de los próximos meses. Bueno, a ver, estábamos intentando señalar un problema que yo creo que se va a mantener o se va a sostener en el tiempo, que tiene que ver con la dificultad de acceso a los recursos económicos para cumplir los contratos. ¿Por qué voy a este punto? Porque me parece que no deberíamos enfocarnos excesivamente en el problema que tenemos hoy, al día de la fecha, en los contratos, que es mayoritariamente de imposibilidad de cumplimiento. Hoy la mayor parte de los contratos no se pueden cumplir, porque quienes deben cumplirlo están impedidos de realizar los actos necesarios a ese efecto. Hay algunos contratos que se están cumpliendo, otros que se cumplen mediante medios alternativos, pero la mayor parte de ellos no están en condiciones de ser cumplidos. Pero esta situación eventualmente en los próximos días va a terminar, va a concluir el aislamiento y la actividad va a ir retomando de algún modo. Pero lo que no se va a concluir o lo que no va a terminar tan rápidamente van a ser las dificultades que van a aparecer en los contratos derivadas de este contexto que estamos viviendo. Lo que uno en este momento prevé con las herramientas generales de las grandes instituciones vigentes, que son la imposibilidad de cumplimiento o frustración del fin temporario. Coloco a estas dos figuras deliberadamente en paralelo, porque si nosotros nos enfocamos en el deudor, va a ser un problema de imposibilidad de cumplimiento. Yo, por el momento, no puedo cumplir. Si nos colocamos en el ángulo de mirada del acreedor, va a ser un problema de frustración del fin. No va a poder obtener del contrato el interés previsto y por ende el motivo por el que contrató se va a ver momentáneamente postergado. Si esto es temporario, la consecuencia que corresponde es la suspensión de efectos del contrato. Es decir, no cumplir momentáneamente el contrato, dejarlo en suspenso, y nadie va a tener que indemnizar a nadie porque esta suspensión de efectos no va a obedecer a la culpa ni un hecho imputable a ninguno de los contratantes, va a ser una circunstancia fortuita. Si esta imposibilidad de cumplimiento o frustración del fin fuera de carácter definitivo o afectara de manera integral el interés de las partes, en ese caso la consecuencia va a ser la resolución del contrato, el contrato va a quedar sin efecto y tampoco va a ser necesario que las partes se indemnicen
mutuamente, vuelvo a repetir, porque es una circunstancia que les resulta. Por Una último, pregunta sí, que por ahí surge varias veces. sí, Aquellas personas, ¿no?, que son deudoras hoy de un contrato, pero están cumpliendo algunos de los servicios considerados esenciales o que de alguna manera siguen trabajando. Me refiero, por ejemplo, descontamos médicos, enfermeros, pero hablo de cajeros de supermercados, cajeros, estacioneros de los que, digamos, los que están en las estaciones de servicio, los playeros, no me salió el nombre, que digamos son aquellos que no podrían hoy invocar que, digamos, que a sí. ellos se les ha modificado en este sentido. Ahí, ¿cómo considerás vos, doctor, que digamos, la justicia puede llegar a manifestarse ante esto? ¿Puede llegar a dividir entre quien no se modificó su situación ante este caso fortuito, ¿no?, ante este nuevo hecho, o directamente aplicará para todos, lo tomará como una cuestión de fuerza mayor o demás? No, a ver, yo creo que va a calificar como fuerza mayor estos hechos que están ocurriendo, pero les va a dar un alcance diferente según el caso. Los autores que ya están escribiendo de esto, por ejemplo, en España, ya están diciendo que la pandemia es una para todos, pero los efectos son diferentes para todos. Entonces, por eso digo, en algunos casos lo que va a ocurrir es que va a haber una imposibilidad de cumplimiento temporario. En otros casos va a haber una imposibilidad de cumplimiento definitivo, en otros casos se va a poder cumplir o se va a poder cumplir pero cambiando los medios de ejecución del contrato. Es decir que creo que va a haber que deslindar situaciones que no son idénticas, son situaciones diferentes. No es la... Y de hecho, si nosotros Sí, sí. vemos las normas de emergencia que se están dictando, Ujú. vemos que la ayuda que se va dando a algunos sectores afectados es selectiva y a su vez se está intentando tutelar también selectivamente a algunos acreedores. Véanlo, por ejemplo, en el decreto 320 sobre locaciones, está muy claro esto, cómo se está segmentando el tratamiento de problemas según las dificultades que cada uno de estos sectores tienen. ¿Mm? Bien, Eh, bien, bien. entonces, tenemos algunos supuestos de imposibilidad de cumplimiento o frustración del fin temporario, otros definitivos. Si se altera la ecuación económica del contrato, podemos acudir a la teoría de la imprevisión también, que no es hoy por hoy la figura, diría yo, que vaya a tener mayor aplicación, más allá de que los medios de prensa continuamente están aludiendo a la teoría de la imprevisión. Hoy por hoy no parece ser el mecanismo contractual más acorde para la situación que encontramos. En este momento lo que más se está utilizando es el recurso a las normas sobre imposibilidad de cumplimiento temporario y definitivo. En este momento en particular, que vuelvo a repetir, hay muchos contratos que no se pueden cumplir. Pero mi perspectiva es que en el mediano plazo esto va a cambiar sustancialmente, porque de a poco, a medida que se vayan reactivando las diferentes actividades, el cumplimiento va a ser factible. Y por ende, nosotros podremos decir, bueno, dejamos en suspenso los contratos por un tiempo y posteriormente se va a reactivar la contratación en condiciones normales. Esto no funciona de Sí, esta manera por dos motivos. En primer lugar, bien. porque eh, este periodo de crisis está impactando en la capacidad de pago de los contratantes. Hay muchos contratantes que no van a tener recursos monetarios para hacer frente a la situación que les toca vivir, porque no están pudiendo ejercer sus actividades productivas, están a su vez expuestos a diferentes cargas o pesos que tienen que asumir. Pensemos, por ejemplo, en empresas que tienen personal laboral, más allá de los paliativos que el gobierno está dictando, Sí, provocadas por la crisis, que bien. sería, digamos, de algún modo una insolvencia no culpable, es decir, yo no pierdo mi capacidad de pago porque he sido negligente en mis negocios. La he perdido porque ha ocurrido una coyuntura en la cual no he podido trabajar por 2 meses. Y eso me coloca en una imposibilidad de cumplir. Y otro problema que tenemos es que hay muchos contratos que no toleran la suspensión de efectos por el tiempo en que no se pueden cumplir. Hay situaciones en las cuales, si yo digo, bueno, está bien, por el momento no te pago y te vuelvo a pagar cuando se retome la actividad,
también vamos a lograr, vamos a tener extinciones definitivas de contrato. Y además, personas que van a caer realmente en una situación también de insolvencia. Permanentemente estamos viendo, por ejemplo, cómo los gimnasios plantean que ya es insostenible. Y no Sí. resulta una solución simplemente que se deje en suspenso el contrato. Sí. Ahí te traslado dos consultas que un poco tienen que ver con esto que estás diciendo, dos consultas puntuales. Dice, en el caso de los locales comerciales que no están trabajando y por ende no abonan el alquiler, y el locatario debe rescindir, ¿correspondería cobrar la multa? Acá manifiestan que entienden que no, ¿no? Esto es una cuestión a consensuar. ¿Cómo lo ves, doctor? A ver, yo indudablemente ya avanzando un poco más, yo les diría que frente a este tipo de situaciones, la solución siempre más conveniente es la renegociación del contrato. Es la menos onerosa, es la más razonable, las partes se encuentran en mejores condiciones para repactar y revisar los términos de sus obligaciones. Hay algunos autores como Weingarten que ya están diciendo que esto debería ser obligatorio, aplican las normas en los contratos de duración y decían, mire, obligatoriamente se debería revisar, repactar, renegociar. Desde esa perspectiva, mi sugerencia es la misma, repactar, revisar y renegociar, conversar, tratar de evitar posturas intransigentes en las cuales el locador dice yo te voy a cobrar todo y el locatario dice yo no te voy a pagar nada. Por eso yo creo que hago una digresión y vuelvo a la pregunta. Yo creo que en este contexto es fundamental acudir a técnicas como el esfuerzo compartido o como la modalización de las obligaciones. El esfuerzo compartido significa, en grandes líneas, repartamos los costos de la crisis. Esta Claro. crisis, si se la cargamos a una sola de las partes del contrato, va a ser insoportable, no lo va a poder tolerar. Si la repartimos, es pasible de ser distribuido, difundido, el costo de la crisis y ser más sostenible. Y la modalización de las obligaciones significa, miren, si el deudor está imposibilitado de cumplir integralmente, adoptemos una solución que permita que siga cumpliendo en la medida de lo que puede, pero tratando de morigerar un poco el peso de la obligación. Si yo tengo que pagar una suma de dinero, bueno, le demos más plazo, veamos de alguna manera de reacomodar el plan prestacional para que pueda cumplir. ¿Por qué? Porque si se recarga la situación del deudor de manera absoluta, lo que va a suceder es que el deudor no va a cumplir, se va a endeudar y el acreedor tampoco va a haber satisfecho su crédito. Entonces, el estricto cumplimiento de las obligaciones en los términos convenidos, en este tipo de contexto, puede significar que se frustren los intereses del deudor y del acreedor. Sobre esta Bien. base, yo creo que, y vuelvo sobre la respuesta, lo que el locatario tendría que hacer si su decisión es extinguir el contrato, no es ir por la vía de la rescisión anticipada, que es esta facultad discrecional de la que él dispone y que tiene que pagar una indemnización tarifada. Yo no rescindiría el contrato por esa vía, sino que podría el artículo 1203 del Código y plantearía la imposibilidad de uso y goce de la cosa que frustra de manera definitiva la situación del locatario. Si bien es temporario esa imposibilidad de uso y goce, dado que compromete la continuidad de la actividad productiva o comercial del locatario, se puede plantear que la frustración es definitiva. Alguien podrá decirme que esta herramienta es inapropiada porque el final del 1203 habla de que la imposibilidad debe recaer sobre la cosa misma. Claro. Pero en general, la doctrina está interpretando esta cláusula con un criterio, diríamos, evolutivo, funcional, y lo que nos dice es, mire, más allá de que recaiga o no sobre la cosa, lo importante es que sea una dificultad objetiva, no meramente subjetiva, sino objetiva, comprobable, que lo es sin duda alguna, y general, que se afecta a todos igual, ¿Sí? Ahí hay una de las cuestiones, te transmito, Doc, que están comentando. Obviamente, lo de los gimnasios, también hay seguro muchos que han tenido o han intermediado en contratos en relación a gimnasios.
una cuestión en particular, dicen, fíjate en los efectos, ¿no?, que va teniendo la medida. Un caso que finaliza el contrato el 31 de marzo, pero el locatario está en San Luis. Obviamente no puede salir, ni lo van a autorizar, para venir y entregar la propiedad. Ahí la pregunta es, ¿deberá pagar los servicios hasta la entrega del inmueble? Bueno, y ahí está un poco, ahí sí la frustración, quizás en ese caso, Sí. porque realmente no puede hacer uso. Entonces, hay mucho creo que hay mucho de acuerdo. Quizás uno de los conflictos, que si bien acá no lo han mencionado, es qué pasa con los contratos en moneda extranjera. Estamos Sí. hablando en relación de alquileres o demás, y que se hayan visto, obviamente, ahora alcanzados encima por digamos, la devaluación que ha tenido la moneda y demás, ¿no? Sí. Mira, los contratos de moneda extranjera ya están en crisis desde enero en realidad, y Sí, antes también, sí. pero ya teníamos algunos problemas desde antes. eh, a- Tenemos desde agosto del año pasado que se restableció un cepo cambiario que luego se fue intensificando al punto tal que con fines de atesoramiento solamente se podía, Ujú. compromete severamente la posibilidad de cumplir esas obligaciones. Luego se le agregó el impuesto país para este denominado dólar turista, que también complicó severamente esta problemática. En general, en materia de obligaciones de moneda extranjera, cuando ocurre una imposibilidad imprevisible de cumplimiento que tiene que ver con estos extremos, se entiende que se puede hacer dos cosas. Una es cumplir en moneda nacional, que esto sabemos que el artículo 765 lo permite, pero hay Ujú. algunos contratos que establecen renuncias a esa cláusula. Habrá que ver si el contrato es de consumo o no, si es de consumo se renuncia. Sí. Pero más allá de esto, supongamos que hay realmente una imposibilidad sobreviniente de cumplimiento. Si el deudor no está en mora, puede alegar esta circunstancia y resolver el contrato. Eventualmente puede pagar en pesos, pero tiene la posibilidad de resolverlo. Si el deudor está en mora, la doctrina nacional siempre entendió que debe asumir las Sí. de esta situación imprevisible. El Ujú. caso fortuito, cuando el deudor es moroso, lo afecta a él. Sin embargo, ahora hay autores en España que están empezando a decir que la protección tiene que extenderse también a los deudores morosos. Y este no es un caso fortuito Claro. cualquiera, sino que es un hecho tan anómalo, tan extraordinario, que no se vio en siglos en la humanidad, que resulta necesario acordarle también algún tipo de protección al deudor moroso, aunque no sea el Claro, deudor es que simbólico. no es moroso per se, sino que es moroso por una situación al igual que todo el resto, digamos. No es que tuvo una conducta que lo llevó a la morosidad en sus obligaciones, sino por cómo una cuestión que no es personal. Sí, sí, claro, claro, digamos, él podrá, con motivo de estar en mora, se podrá hacer cargo de una serie de cuestiones. Ahora, esto que sucedió de la pandemia del coronavirus es algo que es totalmente el marco razonable. Por ende, Sí, hay autores que dicen, mire, en este sí. caso cesa la regla que dice que el deudor moroso asume las consecuencias del caso fortuito. ¿Por qué? Porque este no es un caso fortuito normal, por llamarlo de alguna manera, es un caso fortuito Sí. que obliga a revisar las reglas. Fíjense ustedes que cómo esto tiene que ver con lo que pasó antes. Por suerte la Argentina está preparada Sí. para las crisis que en otros lugares, porque las tenemos constantemente. Y esto ya nos pasó a nosotros. En el 2001, con la crisis del 2001, cuando surgió la teoría del esfuerzo compartido, se empezó a aplicar de manera diferente si el deudor era moroso o no. En todos los casos se le dio algún tipo de protección al deudor, incluso al deudor moroso se le dio alguna protección, no se lo dejó totalmente desprotegido, porque se entendió que eso no iba a ser equitativo y que además iba a generar situaciones luego absolutamente imposibles de paliar o imposibles de resolver o de revisar. Entonces, creo que, a ver, retomando un poco lo que hablábamos hace un Ujú. momento, creo que la prioridad pasa por tratar de buscar un acuerdo contractual donde las partes busquen una mecánica sustentable para el contrato. Si Bien. eso no se logra y esto va a la justicia, yo no creo honestamente que los jueces resuelvan estas causas
mediante la aplicación rigurosa y estricta de las normas que están en el derecho positivo. Creo que van a empezar a acudir al esfuerzo compartido, a la Sí. morigeración o modalización de las obligaciones, a la equidad como concepto jurídico indeterminado, a la buena fe y el abuso del derecho. Les pongo un Sí. ejemplo de abuso del derecho. Si yo contrato un servicio que es presencial, y el servicio presencial no se puede prestar, pero se presta con un altísimo nivel de eficiencia de manera virtual, de modo tal que eso satisface el interés del acreedor. El acreedor no puede negarse a recibir ese servicio, ni puede plantear que no se le ha cumplido. Eso sería una conducta típicamente abusiva. Entonces, si su interés está satisfecho, tiene que aceptar el cumplimiento más allá de la modalidad en que se presta el cumplimiento. Son Ahí te problemas hago, de los que... te Sí, hago dos consultas, Doc, para ver. Una, el tema de las formas y otra que tiene que ver con los plazos. Respecto de las formas, el martes charlábamos con el doctor Martín Juárez Ferrer algunas cuestiones donde él decía, porque lo que manifiestan muchos, y lo veo que acá se repite, la pregunta es, ¿cómo le damos forma a una continuidad del contrato, una renovación, a un contrato nuevo? Porque obviamente la gente no se pueden desplazar, las actividades de corretaje no son consideradas esenciales en Córdoba, con lo cual una de las opciones que surgió era si las partes, por ejemplo, manifestaran de común acuerdo, manifestaran por mail, por ejemplo, ¿no? Que aceptan las condiciones de un acuerdo, sí. etcétera, se lo manifestaran al corredor en este caso. ¿Vos creés que esa podría ser una manera válida después, que después los mismos tribunales en este criterio que vos decís que están teniendo podría ser válido? Eso respecto de la forma, ¿no? De buscar de cómo darle forma cuando no tenemos acceso a lo físico, ¿no? Sí. Y lo otro es, digamos, para trazar esa línea en la mora que hubo hasta el DNU y post del DNU. Esas son las dos cuestiones en forma y plazo que están dando vuelta con mucha consulta. Sí. A ver, con respecto a la forma, yo no tengo dudas que efectivamente se van a convalidar ese tipo de acuerdos. Lo importante es que la Bien, contractual esté plasmada y sea inequívoca. Y bien, por ahí aparecen algunos tips o algunas cuestiones que parecen un poco sonsas, pero que ayudan. Por ejemplo, si yo tengo que prestar conformidad sobre un texto de un acuerdo, es conveniente pegar el contenido del texto en el cuerpo del mail y no mandarlo como archivo adjunto, bien, porque eso evita toda una serie de discusiones tecnológicas acerca de la inalterabilidad del documento. Entonces ya con ese simple recurso que parece una idiotez, yo ya sí, me estoy evitando una cantidad de controversias acerca de si el Word que yo mandé se adulteró o no se adulteró, se modificó o no. bien, bien, Me mandan un mail con el texto del acuerdo, la otra parte lo contesta y dice estoy de acuerdo. Luego, en la medida que se compruebe el origen de esos correos, el contrato está perfeccionado. Los contratos que no sí, requieren una forma determinada, esto es perfectamente legítimo. Las comunicaciones digitales tenemos que volver al régimen de firma digital, la ley de firma digital y documento electrónico. sí, Cuanto mayor grado de autenticidad tengamos, mucho mejor. Obviamente, si tenemos una firma digital, ningún problema, está equiparado a un documento público. Si no tenemos, bueno, este tipo de cargos sirven, aún en aquellos supuestos donde el código exija alguna formalidad, porque indudablemente todas estas exigencias lo son en el entendimiento de que las partes mencionarlas. Si esto no es factible por circunstancias fortuitas y las partes han manifestado su consentimiento, su acuerdo, mediante alguna técnica que es pasible de serlo de cualquier manera, es perfectamente legítimo, cumple acabadamente esa función. bien. Con respecto a las obligaciones en mora, mi pregunta, te hago una pregunta aclaratoria. Decimos con relación a ¿Sí? hablando de la locación. ¿Cómo? Perdón que se cortó justo. No, si me preguntaba sobre las obligaciones en mora en el decreto sobre locaciones o en Exacto. general. No, exacto. En el decreto de locaciones, quienes estaban en mora antes Sí, del decreto, ¿no? Y sí. quienes quedaron después, más o menos, digamos, ya en eso en principio hay un consenso de acuerdo a lo que indicó el decreto, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, básicamente lo que hizo el decreto fue precisamente lo que estamos diciendo, decir, mira,
Si tu mora es posterior a cierta fecha que estoy hablando, yo interpreto que tiene una relación con la pandemia y con las medidas que se han dictado. Entonces, hay de algún modo una calificación que dice la mora posterior a esa fecha, producto de las medidas del gobierno y de la pandemia. En consecuencia, si bien vos no estás eximido de seguir pagando, porque el deudor no está eximido, sí está congelado el monto que tiene que pagar, pero tiene que seguir pagando, pero si no lo puede hacer, le da este mecanismo de diferimiento de pago, que es una modernización de la deuda justamente. No era duda. Ahora, la pregunta sobre qué sucede con los que están en mora con anterioridad. En principio, los que están en mora con anterioridad. Perdón. ¿Hola? Ahí se cortó justo, Maximiliano. ¿Cómo decías, doctor? Sí. No, Los que digo están que en los mora que están antes. en mora antes, los que vienen con una mora anterior, Ujú. no alcanzan, no obtienen los beneficios por los meses anteriores. Yo creo que por los nuevos sí. Las deudas posteriores, aunque yo tenga una mora anterior, es discutible, ¿no? Hay diferentes opiniones, Sí. pero yo, por más que yo venga en mora con anterioridad, si luego se dictó este decreto, por los meses posteriores yo puedo acceder a este diferimiento de pago. Vuelvo a repetir, lo digo basándome en el carácter extraordinario de lo ocurrido. Si aplicamos la regla, tendría que decir que no, el Sí. deudor moroso va a tener que pagar todo, no puede beneficiarse por lo que dice el decreto 320. Bien. Ahora, las obligaciones anteriores las tiene que cumplir estrictamente, salvo que acreditar alguna otra circunstancia diferente, pero en definitiva acá no hay conexión causal entre la mora y la pandemia, entre la mora y las medidas del gobierno, no hay relación causal, la mora fue anterior y preexistente. Que después estos deudores no vayan a poder ser temporariamente desalojados, o vayan a tener algún tipo de tratamiento diferenciado en el juicio, puede llegar a ser también porque hay que ver cómo se va dando en el caso concreto. Pero en principio no tienen acceso a la protección del decreto por las obligaciones preexistentes. Bien, bien, bien. O sea, no queda en ese sentido. Bien. ¿Alguna otra? A ver, estoy pensando alguna otra, viendo alguna otra de las preguntas. Eh, si me das un segundo que vamos acá, algunas han pasado. Ah, bueno, el caso de la garantía, lo mismo. Bueno, justamente nos dicen cómo se materializa. En el caso de, estoy pensando porque, bueno, seguro algunas de las cuestiones que también tienen que ver con la suspensión de las ejecuciones y demás, un deudor que tenía deuda previa, ¿no? Estamos hablando de un contrato de alquiler, doctor. Tiene deuda previa, obviamente no pagó, bueno, decimos obviamente, pero siguiendo la conducta, ¿no? Tenía deuda previa de febrero, no pagó los alquileres de marzo y abril. Ahí, digamos, ¿cómo sería ahí? Porque tenés por un lado se puede mandar una parte y por la otra, no. ¿Cómo sería en ese caso el proceso o cómo sería qué es lo que se le podría reclamar específicamente? A ver, en el juicio de cobro de alquiler es solamente lo que no está alcanzado por el decreto. Vuelvo a repetir, esto es discutible. Para algunos, si vos estás en mora, antes de la fecha de corte que traza el decreto, Ujú. está fuera de la protección del decreto. Esta es una posición. La otra posición es no, vos vas a estar protegido de todos modos por el periodo posterior a la entrada en vigencia del decreto. En la primera postura le podés reclamar todo. Si vos decís, mira, no, el decreto no tiene efecto, te reclamo todo, no hay problema. Si estás en la segunda, no, Bien, los créditos vencidos con anterioridad a la aplicación de este decreto. Esa sería un poco la respuesta. O sea que depende de la postura que se asuma. Por el bien. momento todo es doctrinario, obviamente. No hay ningún elemento, no hay ninguna jurisprudencia que nos permita inferir cómo esto se va a ir resolviendo. Claro. A tratar el tema. Ha salido ya algunas publicaciones de este punto, pero no tantas todavía. Bien, bien, bien. Ahí veo que compartiste el PowerPoint para quienes lo querían, ahí lo tienen para descargar. Sí. La verdad te agradecemos mucho para poder tenerlo ahí y después si nos permitís, doctor, para compartirlo
después con los colegiados también, por lo menos para tener una guía. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna cuestión más que van preguntando ahí? Un contrato de compraventa con saldo de deuda al 31 de mayo. El deudor no tiene el dinero para pagar. Se puede hacer una prórroga en principio, digamos, todo lo que las partes se puedan poner de acuerdo para hacer prórrogas, renovaciones y todo. Si no hay conflicto, digamos que no, la normativa celebra esto, ¿no? Es lógico. Y me parece que es lo más atinado que se puede hacer, me parece sin duda que es lo más atinado que se puede apuntar a hacer, tratar de buscar todo, justamente, porque insisto mucho sobre esta idea, pero me parece muy importante. Si el deudor se pone en una postura intransigente y el acreedor se pone en una postura intransigente, viene un juicio y va a ser perjudicial para todos. Acá hay que tratar, y sobre todo, acá que estoy hablando precisamente con corredores que tienen una función de intermediación o de articulación, y van a ser a veces medio mediadores en este contexto, tratando de buscar que las partes se coloquen en una postura razonable y puedan hacer este tipo de acuerdos. Me parece buenísima la solución. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Hay mora? ¿No me vas a poder pagar? ¿Yo tengo que ir y resolverte el contrato? No sé si me sirve, voy a estar 3 años en juicio. No, te doy una prórroga de 3 meses productiva y me pagues. Y se acabó el problema en términos que no son los que nosotros hubiéramos querido, pero son mucho mejores a los que nos encontraríamos si tuviéramos que atenernos a las reglas. Bien, ahí nos siguen preguntando lo mismo, pero siguiendo la base de lo que has explicado, el mismo criterio. Sí, claro, obviamente si las partes, por ejemplo, acuerdan renovar el contrato por 24 meses, si las partes acuerdan, si las partes se ponen, digamos, están de acuerdo en las formas, en el fondo, en el objeto, en los plazos, todo, mientras no haya conflicto, creo que es como decís, ese criterio que van a tener, que en principio deberían tener los tribunales, porque este virus no hizo distinciones, no hace distinciones, digamos, nos ha afectado a todos por igual. Y hay una cuestión que por ahí plantean algunos corredores que les ha pasado, que tiene que ver, creo, con esto de la frustración del contrato en sí, que también decías al principio, doctor. Que han intermediado, por ejemplo, en celebrar un contrato de compraventa o de locación, han hecho todo, pero el contrato no se finalizó. ¿Le corresponde honorarios o no en ese caso? Porque justo llegó la pandemia. No se pudo concretar. No se pudo firmar, no. ¿Pero no está caído el contrato? No es un contrato nuevo, es un contrato nuevo donde intermedió el corredor y no se llegó a firmar. O sea, no hay obligaciones todavía entre las partes, nada. Estamos hablando de un contrato que estaban en las tratativas previas, digamos. A ver, de nuevo es una situación que no la tenemos regulada, obviamente, es de estos casos que no están plasmados por la ley. A mí me parece que es una intermediación exitosa, porque ha cumplido el resultado esperado y en principio la función del corredor no depende de vicisitudes que le son ajenas. En principio, creo que sí, si él ha logrado el acuerdo de voluntades, más allá de la suscripción física del contrato, en principio me parece que las contingencias posteriores no lo deberían afectar. Pero bueno, de nuevo es un tema discutible, porque la gente va a decir, bueno, pero el contrato no se celebró todavía, entonces no se activa el derecho. Bueno, ahí vamos a empezar a discutir este tipo de cuestiones. Yo lo que creo es que si uno lo interpreta de buena fe a esa figura, y sobre todo si ese contrato no se cayó, o sea, si vigente la voluntad de firmar, no tengo ninguna duda que tiene derecho a cobrarlo, por el mero hecho que no se haya instrumentado. Si el contrato luego se cayó, va a ser más difícil de argumentar. Yo creo que también tiene derecho, pero alguien podría decir que no resultó exitosa la gestión. Ahí ya hay que empezar a discutir esos aspectos. Claro, otras cuestiones que tienen que ver con eso. Pero, a ver, a modo de resumen, y bueno, ya para ir finalizando, en principio, digamos, hay mucha cuestión que tiene que ver con el acuerdo que logren las partes, la gran tarea que van a tener que hacer quienes intermedian, en este caso, nuestros colegiados que se dedican a la parte del corretaje,
específicamente para acercar a las partes y buscar, digamos, una solución consensuada, ¿no? Porque por ahí no va a ser el mejor remedio abarrotar los tribunales con esto. No sé si más o menos ese es un poco el espíritu que estamos viendo, Sí, ¿no? sí. Sí, y una observación más, no es la mejor idea abarrotar estos tribunales, que son Claro. tribunales que están paralizados, no se sabe cuándo van a volver a funcionar y cómo van a volver a funcionar. Tenemos muchísima incertidumbre acerca de cómo va a ser. Ujú. Entonces, hoy por hoy entrar en un juicio porque no hemos querido ponernos de acuerdo es imperdonable. Si yo negocio, discuto de buena fe, intento hacer un esfuerzo y no me pude poner de acuerdo, bueno, es una contingencia. Si yo no lo intenté hacer y me coloqué en una contingencia, estoy tomando una de las decisiones más irracionales que puedo tomar en este contexto. Sí. Claramente es así. A ver, esto que digo yo no parece tal vez algo un poco utópico, pero tiene razón de ser. Si nosotros repartimos los costos de la crisis para todos, y el sistema va a seguir andando de alguna manera, y vamos a lograr, no por una cuestión, si no quieren, de solidaridad o altruismo, aunque sea por una cuestión de conveniencia mutua. En esta crisis ser solidario es conveniente para todos y es necesario para todos. Y desde esa perspectiva, la renegociación del contrato es la herramienta sin duda más eficaz de todas. Porque además, vuelvo a repetir, y a modo de conclusión de esto, si yo intento acudir a las herramientas clásicas de la imprevisión, la imposibilidad de cumplimiento, la frustración del fin, es muy probable que me terminen aplicando herramientas como la equidad, la modalización o el esfuerzo compartido. Entonces, alguien que un juez y parta la diferencia por la mitad que a él le parece que tiene que partir, mejor lo hacen las partes de una manera más eficiente y más constructiva. Bien, bien. Ahí ya lo último que están preguntando y por ahí se puede hablar ahí. ¿Qué dicen con respecto a los honorarios, las prórrogas, digamos? Los decretos hablaban específicamente en principio y hablan de esto en lo que es lo que tenía que ver con los alquileres, con los créditos hipotecarios, lo que por ahí, digamos, estamos abarcando con el doctor en los contratos en general, en el sentido de cuáles son algunas de las técnicas que se van a aplicar, que obviamente aplican otro tipo de contratos, como tiene que ver con esto, con el caso fortuito, la fuerza mayor, y que bueno, ahí también en relación a los honorarios habrá que, digamos, ver de conciliar para buscar estos honorarios y en el caso de que no se puedan pagar o no, buscar la forma. Y bueno, esto no estamos descartando a los tribunales, sino que por ahí creo que lo que queremos transmitir es que los tribunales no sean la primera cuestión que se venga a la mente de nuestros clientes, ¿no? Le hagamos juicio, ¿no? Como se dice vulgarmente. Un poco esa es la idea, me parece. Me parece mucho mejor obtener un reconocimiento de deuda del cliente, donde el cliente ratifica que debe y se pone alguna mecánica de pago gradual, lo que fuere. Me parece más inteligente que asumir la postura de me pagas todo, no te cobro nada. En este contexto no se puede hacer eso. Es fomentar un litigio porque no te lo pueden pagar. La No, mayor parte de tus clientes no te pueden pagar, no es que no te quieren pagar. Está bien, si tu cliente es una empresa importante, te puede pagar y en ese caso justificar la inteligencia. Pero en claro. la mayor parte de los casos no es así. Entonces, un cierto grado de empatía con el deudor de la obligación va a ayudar a entender cómo dar una respuesta racional. Hay que refinanciar, está bueno aprovechar también para poder obtener reconocimientos de deudas, que algunas veces uno por confianza no tiene deudas Sí. instrumentadas, y bueno, financiarlo y ver cómo se va logrando. Este Me contrato parece que que es vos más. decís muy interesante, doctor, por ahí para el tema de comisiones y demás, el reconocimiento de deuda, con lo cual queda Sí. un instrumento que ya después eventualmente se puede ejecutar y demás, pero está reconocida esa obligación, con lo cual me parece que es muy bueno y esto tómenlo, por favor, lo repito para que por ahí se destaque, el tema de los instrumentos de reconocimiento de deuda. Fíjense porque, como dice el doctor, es una buena opción
Más allá de que podría hasta hacer algún pagaré si alguien quisiera alguna cuestión, pero el reconocimiento de deuda tiene más fuerza, ¿no? Porque hablamos de que está formalizado ese contrato donde se asume la obligación. Muy interesante este último que destacás, doctor. Bueno, gracias. Sí, me parece que es más razonable en este momento. Miren, es una época para usar el ingenio. En la época de crisis hay que pensar, así como en los tiempos de guerra hay grandes adelantos tecnológicos, en los tiempos de crisis también hay grandes adelantos de derecho, aparecen herramientas y se empiezan a usar herramientas que hace mucho que no se utilizaban. Y bueno, va a haber que hacerlo. Necesitamos pensar creativamente porque la situación nos interpela de una manera que no estábamos preparados. Yo retomo lo que vos decías al comienzo, estoy totalmente de acuerdo con lo que nos decías. No está pensado para tiempo de crisis. Entonces tenemos que interpretarla con una mirada desde la crisis para lograr de esa manera la mejor funcionalidad para estas normas. Y bueno, el gobierno irá dictando también algunas normas segmentadas, pero por el momento hay que trabajar con esto. Sí, sí, y hay una cuestión interesante en esto que es estar muy atento a la normativa más que nunca, porque va a haber mucha normativa específica y a medida que se vaya levantando esta feria o de la forma en que se vaya levantando, también habrá que ir estando atento a los fallos y demás cuestiones, ¿no? Seguro. Seguro. Bueno, doctor, lamentamos el tema de los inconvenientes técnicos, a todos le decimos que, bueno, es una cuestión normal, si bien tenemos una plataforma, el colegio contrató una buena plataforma paga y demás, a veces es una cuestión de señal, es más, habíamos buscado este horario porque suele ser un horario con mejor señal, pero bueno, son las vicisitudes propias del COVID-19, caso fortuito, podríamos decir también, que se puede dar. Así que, doctor, ¿algo para cerrar? ¿Alguna reflexión final? No, simplemente les acabo de mandar también al chat un archivo que, porque vi que preguntaban de las obligaciones de moneda extranjera, es un artículo que escribí yo sobre esto que salió publicado en la ley, sobre cuál es la situación de las obligaciones de moneda extranjera. Tal vez les Perfecto. sirva de algo, nada más. Perfecto, perfecto. Bueno, doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias a todos por estar presentes y bueno, y comprender esta cuestión de conexidad, pero seguramente ya vamos a tener otro encuentro o alguna entrevista con el doctor Calderón. Y bueno, estamos atentos para las próximas capacitaciones, ya la semana que viene. Así que bueno, estaremos en contacto. Doctor, muchas gracias por tu tiempo y a todos ustedes también, gracias. Gracias por la paciencia y bueno, seguimos buscando la forma de llevar las capacitaciones a todos nuestros colegiados. Un fuerte abrazo Perfecto. a la distancia. Gracias, gracias Federico. Gracias, Maximiliano. Adiós. Adiós a todos. Nos vemos pronto.